Pero la Argentina entra esta semana en la recta final de dos definiciones. Son dos partidas simultáneas las que se van a librar aquí en los próximos 12 días. Pasado mañana va a haber un hito respecto de las candidaturas y el 21 y 22, la semana que viene, se define la situación con el Fondo Monetario Internacional en un contexto de negociaciones que, ahora vamos a ver, están congeladas. Pero esto, la incertidumbre total respecto de quién va a asumir el 10 de diciembre, la perspectiva incluso todavía vigente, aunque algo aplacada durante el fin de semana, de que se rompan directamente las dos coaliciones mayoritarias, me refiero al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio, concretamente, se enmarca en un contexto internacional realmente inquietante. Este fin de semana fue noticia George Soros, el magnate húngaro-estadounidense, el hombre que le dobló el brazo al Banco de Inglaterra hace 30 años cuando apostó, recordarán ustedes, 1992, en contra de la libra esterlina y ganó. Bueno, George Soros, que amasó luego una fortuna de más de 25.000 millones de dólares, citó a un historiador económico que a los magnates del mundo, este invierno boreal en Davos, les voló la cabeza. Adam Tooze es ese historiador económico, y de lo que habla Adam Tooze, que es un hombre además muy histriónico, muy elocuente, que es muy atractivo de escuchar, que vamos a tratar de entrevistar aquí también en Brotes Verdes, porque ustedes saben, tratamos de compartir la frontera del pensamiento económico y social, no ideas viejas como las que muchas veces se discuten en campaña. Adam Tooze acuñó el término policrisis. En el foro de Davos mostró este diagrama y les hizo ver a los dueños del mundo que estamos viviendo una crisis existencial, que el planeta atraviesa una crisis, vení, acompáñame, una crisis que pasa por lo social, por lo ambiental, por lo económico, por lo geopolítico y por lo tecnológico. Este mapa está en inglés, pero fíjate qué interesante cómo entrelaza este historiador económico lo que pasa, por ejemplo, con la inteligencia artificial en el plano tecnológico, el riesgo de que ocurra en el mundo una disrupción a partir de lo que conocemos recién desde noviembre del año pasado, ¿no? El ChatGPT, una herramienta que de repente apareció y cuyos creadores dicen nos puede llevar a la extinción como humanidad. Bueno, fíjate vos, lo tecnológico, lo social a partir de las fake news, que están entrelazadas, por supuesto, porque vaya si la inteligencia artificial sirve, entre otras cosas, para eso, para nutrir al mundo de fake news. Habrán visto la foto del Papa bailando breakdance con una sotana uniclo, algo que nunca ocurrió y que, sin embargo, medio que todos tenemos en la memoria porque vimos la foto. Tiene que ver con el colapso climático también, tiene que ver con las guerras en lo geopolítico, tanto la guerra en curso como la que puede venir entre Estados Unidos y China, y todo se entrelaza en fenómenos como las migraciones de gran escala involuntarias, el colapso de los estados o del poder del Estado, la desinformación, la publicación de mentiras, como decía recién, cómo eso afecta la democracia. Bueno, todo esto configura para George Soros una verdadera pesadilla. Ustedes nos vieron, repito, aquí discutir ideas de muchos cientistas sociales y economistas que en el mundo debaten estos temas, pero vale la pena también conocer la opinión de los dueños del planeta. Este hombre, George Soros, que repito, fue noticia durante muchas veces a lo largo de su vida, volvió a ser noticia este fin de semana porque legó su imperio a uno de sus hijos que no era el que se suponía que iba a heredar el timón. El que se suponía que iba a ser era Jonathan Soros, finalmente va a ser
Alexander Soros, un hombre que llegó y dijo, yo soy más político que mi padre todavía, un tipo con pinta de hipster, anteojos de marco grueso. Bueno, Soros lo que piensa es lo que escribió sobre finales de la semana pasada en Project Syndicate. Esta nota, que se titula así, de crudamente, ¿sobrevivirá la democracia a esta policrisis? Bueno, George Soros considera que la policrisis de Adam Tooze se puede sintetizar en tres aspectos: en la inteligencia artificial, en el cambio climático y en la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué dice Soros? Bueno, que la inteligencia artificial en 5, 10 o como mucho 20 años puede darse cuenta de que puede estar mejor sin nosotros, de que esto puede llevar a que los artefactos mortíferos de una maquinaria bélica cada vez más tupida se pueden empezar a autodeterminar contra las personas. No estoy hablando de Terminator 2, estoy hablando de la Tierra. Y dice que él le prestaría mucha atención a los creadores que renunciaron a Google, que renunciaron a OpenAI, que renunciaron a las empresas que desarrollaron la inteligencia artificial, porque ellos saben de lo que hablan. Miedito, ¿no? Bueno, dice algo más. Dice que aún sin llegar a ese punto, la inteligencia artificial está llamada a tener un rol muy importante en las elecciones del año que viene, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Que hay un montón de gente preparándose para administrar fake news de manera cada vez más teledirigida por audiencias y crear escenarios del tipo Donald Trump o del tipo Jair Bolsonaro en muchos otros países del planeta. Por eso se pregunta Soros si la democracia puede sobrevivir a la policrisis. Veremos, seguramente leyendo a otra gente que no tiene 25.000 millones de dólares como Soros, que no es solo la democracia, es el planeta entero el que está en riesgo por esto. Pero, por lo menos Soros mira esta situación y agrega, el colapso climático de acá al año 2100, según el Grupo Intergubernamental de Expertos de la ONU, no según los ecologistas ni según Greenpeace, según la ONU, nos va a llevar a que de acá al año 2100 tengamos 2,5 grados más de temperatura promedio en el planeta. Si eso se cumple, si ese pronóstico, repito, de la ONU se cumple, vamos a tener derretimientos de parte del hielo de Groenlandia, el permafrost de Groenlandia, parte de la Antártida. Va a haber zonas enteras del planeta que van a dejar de ser habitables por el extremo calor. Obviamente esto va a repercutir más entre los que menos tienen, como siempre pasa con estas cuestiones, con las inundaciones, con las sequías. Pero en este país tenemos en este momento una prueba palpable del cambio climático. Tenemos una inflación que ya supera el 108% y que punta a punta este año, según las consultoras que releva el Banco Central, va a ser del 148%. Eso tiene que ver con la falta de dólares tiene que ver con la sequía con los eventos climáticos extremos. ¿Qué más dice Soros? Que tiene un problema el planeta con la tensión geopolítica entre los dos grandes hegemones, entre Estados Unidos, la potencia defensora del título, digamos, y la retadora, China, que amaga a cada rato con convertirse en una guerra abierta en el estrecho de Taiwán. Es en ese contexto que Argentina libra esta batalla doble, por un lado, para definir cada una de las coaliciones, quiénes son sus candidatos, y por otro, para ver cuán grave va a ser la transición en función de lo que diga el Fondo Monetario. Y ahí es clave esta relación, la relación entre el gobierno argentino y una entidad que
lo tiene contra las cuerdas al gobierno argentino. Claro, hasta que terminen de definirse las candidaturas, esta discusión, la de Sergio Massa con, en este caso la número 2, Guita Gopinath, pero en general con el Fondo Monetario, está completamente congelada. Iba a viajar Massa esta semana a Washington, después de haber ido a China y después de haberse tomado toda la semana pasada para la rosca interna de las candidaturas, pero al final el viaje se canceló. Quizás, dicen ahora en Economía, viaje Massa la semana que viene, después del doble feriado. Pero claro, la semana que viene operan los vencimientos, 21 y 22, vencimientos por 2.700 millones de dólares que la Argentina no tiene y que necesita que el fondo le gire para justamente cubrir. Son los vencimientos del acuerdo de Macri, del préstamo de Macri, pero que están calzados con la refinanciación que firmó el año pasado Martín Guzmán. Claro, hubo una declaración la semana pasada que entusiasmó a algunos. Habló Juan González, el amigo de Massa en el Salón Oval, el hombre que cada vez que ha bajado aquí en la Argentina baja con la camiseta de tigre que le regaló alguna vez Massa y que es el consejero de Biden para América Latina, un hombre de origen colombiano. Ahora, lo que dijo Juan González, que espera que el fondo esté listo para asumir un desafío importante como el que tiene con Argentina, no alcanzó. O no alcanzó o es un amague. Empiezan a temer ahora en el gobierno argentino que el problema no sea de comunicación con la Casa Blanca, que promete todo el tiempo apoyo, sino entre la Casa Blanca y el Tesoro, que es el que le da las órdenes de qué hacer al Fondo Monetario Internacional. Una posibilidad es que haya ese cortocircuito, ese ruido en la línea. Otra posibilidad es que estén jugando al policía bueno y al policía malo con nosotros y que, así como Juan González dice, los vamos a ayudar, Biden sonríe para las fotos, la plata nunca llegue. ¿Dónde quedaron las negociaciones? Bueno, la oferta del staff no es especialmente generosa. Kristalina Georgieva sabe que tiene un problema si Argentina colapsa, cae en una espiral inflacionaria, en una hiperinflación, pero hasta ahora lo que ofrece no ayuda para nada a evitarlo. ¿Qué me dijeron en Economía? Que Luis Cuvedú, el venezolano que lleva las negociaciones, ofreció adelantar la mitad de los desembolsos previstos para el resto de este año, esto es 5.000 millones de dólares, y que Argentina pueda usar de eso 20% para intervenir en el mercado cambiario e intentar frenar el dólar. Massa pide 10.000 millones, todos los adelantos, y poder usar el 60% de eso. Pero me dicen, ponele que partimos la diferencia. Usamos el 40%. Una cosa es el 40% de 5.000 y otra cosa es el 40% de 10.000. Muy diferente sería el cantar frente a una corrida con 2.000 o con 4.000 millones más de los que ya se trajo Massa de China en una victoria, tanto diplomática como política interna, porque le permite justamente evitar una corrida preelectoral descontrolada. El ministro de Economía salió a jugar muy fuerte el fin de semana, muy fuerte con el plenario del Frente Renovador. Amagó con irse durante toda la semana pasada. ¿Recordaron ustedes las cosas que dijo Cecilia Moró al regresar de China, ¿no? Con Massa. Dijo, tiene un nivel de hartazgo importante, yo no sé si se irá, acá están jugando a los soldaditos de cartón. Después Massa la dejó colgada del pincel a Cecilia Moró porque mandó desmentir que él se fuera a ir, dijo que no hablen de política, los demás que se dediquen simplemente a la gestión. Pero hoy Massa volvió a mostrarse furioso. Furioso. ¿Qué es lo que enfureció a Massa? Un almuerzo. Un almuerzo que ayer se produjo en zona norte, en Villa Laniata. ¿Quiénes almorzaron allí?
Daniel Scioli, obviamente, el anfitrión de Villa Laniata, y Martín Guzmán. Martín Guzmán tiene en este momento una muy mala relación con Sergio Massa, en realidad ninguna relación, pero las cosas que dice, a pesar de no hablar con el ministro, lo irritan muchísimo a Massa. Ahora, en especial, lo que dice sobre la deuda. Vamos a verlo en segundos nada más. Pero, ¿cómo fue que Guzmán terminó cerca de Scioli? Bueno, hay un amague del albertismo, de un sector de funcionarios y exfuncionarios cercanos al presidente de la Nación, de armar algo propio. Están sosteniendo, al menos hasta pasado mañana, ahora en un ratito Gaby Vulcano nos va a contar qué arrojaron las elecciones de este domingo, pero también qué puede pasar de acá a pasado mañana con las candidaturas en función de esto que termina de cerrarse, el 14, la ventana de alianzas y las reglas de cada paso en cada alianza. Pero Martín Guzmán desarrolló una relación con Daniel Scioli cuando era embajador Scioli y él ministro, y también desarrolló una relación deportiva con el exmotonauta. Ustedes quizás no lo recuerden, pero Scioli se ufanó de haber inventado un nuevo deporte en Brasil. ¿Tenés las imágenes, Rodo? Acá está, mira, ponela a pleno si lo ven. Se llama tenis pádel. Y es tenis, pero en una sola, yo soy muy malo en esto, discúlpenme, en una sola de las mitades de la cancha y con paleta de pádel. Sin los bordes sin los bordes de la cancha de tenis. Claro, es como en los dos rectángulos centrales. Me perdonen los aficionados a este deporte o alguno de los dos deportes que mezcló Scioli. Pero la verdad es que Martín Guzmán se tomó el tiempo de jugar un par de veces con Scioli a esto. Se sabe que Guzmán es un campeón, ¿no? En el tenis, también en el fútbol. De hecho, consiguió su beca para estudiar en Columbia gracias a su talento deportivo, con el que brilló en La Plata. ¿Será candidato? ¿Será candidato Martín Guzmán en estas elecciones? Bueno, a mí, fuentes de su entorno más inmediato me dijeron que no, que él no se ve como candidato. Que eso es lo que lo volvió loco a Massa, la posibilidad de que haya una discusión económica en la paso del oficialismo, pero que él no se ve, que él se ve más aportando desde otro lado. De hecho, algo que dijo Scioli en uno de los reportajes que dio en estas últimas semanas es letra de Guzmán. Scioli dijo, no tenemos que tomar ni un solo dólar más de deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué digo que es letra de Guzmán? Porque Guzmán les viene advirtiendo a empresarios con los que se reúne en privado que Massa, al tomar parte de los desembolsos del fondo para intervenir en el mercado cambiario, se está endeudando de vuelta con el Fondo Monetario. Y que eso, y acá viene la parte más pícara, si ustedes quieren, que eso es algo que debería aprobar el Congreso. ¿Por qué? Por la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública en Moneda Extranjera, que envió a fines de 2020 Guzmán al Congreso y que se aprobó en el verano de 2021 con los votos de todo el oficialismo, incluso del kirchnerismo, incluso de Máximo Kirchner. Y así lo dice el exministro de Economía, que por supuesto con el kirchnerismo tiene una relación de absoluto desprecio y considera que no solo lo echaron, sino que además boicotearon el tramo final de su gestión. Claro, lo que dice Guzmán es que el fondo va a adelantarle la plata a Massa.
pero que Massa no debería usarla para frenar la corrida preelectoral, porque si lo hace, medio que va a ser lo mismo que Macri. Así de picante está, esta discusión. Hace poco, cuando Guzmán le dijo esto a Scioli, y cuando Scioli lo repitió en público, ardieron los teléfonos entre el Ministerio de Economía y la Casa Rosada. Y hoy también. Porque hoy lo que me dicen a mí es que hubo insultos en la conversación entre el ministro de Economía y el presidente. Que hubo palabras en voz alta, no necesariamente un insulto dirigido al otro, pero sí, vos te pensás que soy un boludo. Bueno, otras frases irreproducibles hasta ahora, pero que dan cuenta de la profundidad de la crisis. Hay otro exministro que también se llevaba muy bien con el embajador en Brasil, que es Matías Culfas. Matías Culfas estuvo hace poquitas semanas aquí en Brotes Verdes y es de quienes se muestran más críticos del kirchnerismo. Es más, escribió un libro, Un peronismo para el siglo XXI, que vino a presentar aquí y que tiene críticas realmente furibundas a esa pata del Frente de Todos. Sin embargo, Culfas, una de las cosas que nos dijo acá cuando vino, es lo siguiente. Mira el video vos mismo. Cristina, a presidenta. Sí. ¿Vos sos peronista? ¿La votás? Sí, seguramente, soy peronista. ¿Y si se presenta Massa? Seguramente lo votaría. ¿Quién te gustaría más que fuera el candidato a presidente de tu partido? Bueno, eso lo veremos en las próximas semanas. Yo vuelvo a decir, estoy para construir un proyecto distinto. Si se presenta Cristina a presidenta, sí. ¿Vos sos peronista? ¿La votás? Sí, seguramente, soy peronista. ¿Y si se presenta Massa? Seguramente lo votaría. ¿Quién te gustaría más que fuera el candidato a presidente de tu partido? Bueno, eso lo veremos en las próximas semanas. Yo vuelvo a decir, estoy para construir un proyecto distinto. Yo estoy para construir un proyecto distinto. Y vaya si quedó claro también en este reportaje que le hicieron en el diario El País de España, al propio ministro Culfas, que dijo, perdón, al ex ministro Culfas, que dijo que el kirchnerismo no tiene ninguna solución para los problemas de la Argentina. Un reportaje que le hizo Federico Rivas Molina, repito, para el diario El País, creo que lo teníamos para compartirlo, y que también es lapidario. Culfas se arrepintió de haber dicho lo que nos dijo acá, de que votaría a Cristina, de que votaría a Massa. Hay que ver si después finalmente los vota, si son ellos quienes encarnan la fórmula de síntesis, pero bueno, evidentemente el ruido sigue existiendo. ¿El reportaje lo tenés, el destacado del País, Rodo, para verlo? Sí, ese es el título directamente. No hay una solución kirchnerista a los problemas de la Argentina. Ahora, ¿quién está armando la candidatura de Daniel Scioli? Hay una persona que prácticamente se está dedicando full time a esto, que es el canciller, Santiago Cafiero. Y ahí es donde empieza a madurar la guerra total. ¿Por qué? Y bueno, porque el oficialismo, y cuando digo el oficialismo me refiero a las tres patas, está en una discusión, perdón, no sé en qué cámara estamos en esa. Buenas noches, Vulcano. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora vamos con Gaby. El oficialismo está en una discusión que entra, bueno, por abajo de las baldosas. En esa discusión empieza a manifestarse, repito, una guerra total. ¿Cuáles son las dos preguntas envenenadas que se hacen respecto de Scioli y de Cafiero cerca del ministro Sergio Massa? Dos preguntas. Son inquietantes para Scioli, pero inquietantes para Cafiero también. ¿Pidió permiso formal
el embajador de Brasil, cada vez que se ausentó del destino al cual le encomendaron cubrir desde el Palacio San Martín, cada vez que vino acá a la Argentina, cada vez que vino a una actividad de campaña, cumplió con los pasos formales para no estar allí en la embajada, para dejar, como ocurre en las embajadas, a alguien a cargo, al encargado de negocios y demás. Y la otra pregunta, ¿se está haciendo cargo él de todos los gastos suyos, viáticos, manutención, viajes, ida y vuelta de acá para allá? ¿O corren por cuenta de la Cancillería? Porque él es un embajador. No es lo mismo para el organigrama ser embajador que ministro o que secretario. Siempre tiene una ventaja el oficialista, pero en el caso de un embajador también tiene que rendir cuentas. Ahora sí, le pregunto a Gabriela Vulcano, en el oficialismo, ¿dejó ganadores y perdedores el fin de semana electoral? En la oposición, ¿cambió en algo el equilibrio de fuerzas? Buenas noches. Buenas noches, Ale. Sí, hay un gran ganador, si se quiere, este fin de semana que tiene que ver con Juntos por el Cambio, no solamente por cómo le fue en Corrientes y en Mendoza, sino sobre todo porque consiguió desplazar al peronismo en San Luis, una provincia gobernada por Rodríguez Sá, por Alberto Rodríguez Sá. Bueno, consiguió justamente poder desplazar al peronismo y sobre todo te diría que dentro de Juntos por el Cambio quienes ganaron fueron aquellos referentes que están pidiendo ampliar la coalición opositora. Allí viajaron Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, para mostrarse con Claudio Poggi, ganador en estas elecciones. El perdedor, te diría, el máximo perdedor fue Javier Milei, porque a su candidato en Tucumán le fue muy mal. Estamos hablando a Bussi, que sacó apenas un 4%, y el peronismo consiguió mantener la provincia de Tucumán haciendo una gran diferencia con Juntos por el Cambio, pero además se transformó en el escenario electoral de Eduardo Guado de Pedro junto a los gobernadores. Una alianza que después te voy a estar contando que es crucial para el que quiera ser candidato de ese espacio político. Bueno, así está planteada, ¿no?, la discusión tanto en uno como en otro campamento. Algo que realmente podía terminar en ruptura, y si no lo termina es porque no parecen tener mejor alternativa, pero están realmente en algunos casos más unidos por el espanto que por el amor. Y esto, además, se da en un contexto económico pasmoso, no solo en el contexto global que les describí al principio, en el contexto local. La inflación la semana pasada volvió a aflojar un poquito, pero tenemos esos picos que ustedes ven ahí en las últimas semanas. Esta es la inflación semanal que mide LSG. La última dio 0,6% la semana pasada, en una semana, pero la anterior 3,5%. La anterior había marcado el alivio del 0,3%, pero antes tenés 1,3 y 3,6. Y fíjate, mirá, si lo ves en perspectiva todo a lo largo, son los valores más altos desde que asumió Massa. Todo esto que ven ahí son las semanas de la era Sergio Massa. Y esos dos picos se produjeron en las últimas 5 semanas, que es justamente lo que también tenemos en la siguiente placa a continuación, que bueno, básicamente es un zoom sobre el final. Si uno mira eso, dice, bueno, aflojó la semana pasada. Ahora, pasado mañana vamos a conocer la inflación del mes, y cuando conozcamos la inflación del mes, bueno, vamos a saber si fue más alta o más baja que abril, y obviamente eso va a tener repercusiones en la política también. Bueno, el que está encargado de contener esto como puede no es solo Sergio Massa, es también Miguel Pese, el presidente del Banco Central. Ambos estuvieron allí en China y se trajeron el poroto del swap ampliado, el canje de monedas, pero la verdad que las reservas netas, si uno las mira, este gráfico que van a ver ahora es de P por Q, de Emanuel Álvarez Sagis. Si uno mira las reservas netas del Banco Central, bueno, ahí están, ¿no? Ni hace falta que les muestre el valor final. Estamos prácticamente en cero.
Esto es sin contar, obviamente, los depósitos de la gente, ¿no? Que también cuentan como parte de la reserva por los encajes que hay en dólares que evitan que se dé una situación 2001-2002. Pero en la transición nadie sabe cómo va a ser esto. Y por eso fue tan generoso por tercera vez Sergio Massa con los exportadores de soja. Y sin embargo no funcionó. Mirá vos, ahí tenés el tipo de cambio oficial, el dólar soja y el paralelo financiero, que sería como el blue, pero bueno, en este caso tomé el contado con liqui, que es legal. Fíjate cómo sobre el final del gráfico el paralelo sube y el dólar soja, que es el del medio, se hace menos atractivo. Esto es lo que llevó a que, en la próxima placa lo ves, es lo que llevó a que en la tercera edición del dólar soja se sumaran muchos menos dólares que en las dos anteriores. Esto es lo que se quedó el Banco Central, de los cerca de 5.000 millones de dólares que liquidaron, se quedó con 1.500. La versión anterior se había quedado con 2.300 y el anterior con 5.000, 4.900 y pico. Claro, es, diría justamente Emanuel Agis, como una droga, ¿no? Cada vez hace falta más. Pero en serio, a los sojeros cada vez les resulta menos atractivo el dólar preferencial, que es un privilegio para ellos. Y por eso es que el Banco Central recauda menos, aún con ese caramelo tan tentador. Bueno, hay algo más interesante también, que es estos dólares, cuando el Banco Central los compra, emite pesos. Y esos pesos van a parar al circulante. Cuando el Banco Central emite pesos para asistir al Tesoro y que, por ejemplo, pague jubilaciones o planes sociales, suele armarse un escándalo. Políticos y economistas de derecha dicen, ¡qué desastre! ¿Cómo emite pesos el Banco Central? Cuando son para pagar un dólar preferencial a los exportadores de soja, no. Y fíjate vos, de lo que generó la maquinita en pesos este año, ¿cuánto explica el dólar soja? Ahí tenés la maquinita en su saldo de este cuatrimestre. Las tres barras son el dólar soja 1, el dólar soja 2 y el dólar soja 3. Del dólar soja 1 aspiraron más incluso de lo que llegaron a emitir, por eso la barra va para abajo. En el dólar soja 2, en cambio, dejaron muchos pesos en el mercado porque tuvieron que emitir mucho para comprar esos dólares a precio preferencial. Y en el 3 intentaron absorberlos, pero no lo consiguieron en total y por eso la barra va para arriba. Eso, lo que ves ahí en las tres barras que van para arriba, es la emisión bruta para comprar esos dólares. Ahí, en los pases LELIQ y redescuentos, tenés la absorción. Van para abajo porque justamente buscan compensar la otra, ¿no? La de compra neta de divisas. Lo que tengo en el medio es la emisión para asistir al Tesoro. Fue prácticamente nula en esta última edición. O sea que la maquinita, durante lo que va de este año 2023, solamente funcionó para alimentar las arcas del agronegocio. No asistió al Tesoro en términos netos, lo que asistió se absorbió y evidentemente lo que pone en crisis a este plan económico es la falta de dólares. Una falta de dólares que no se puede paliar ni acudiendo al Fondo Monetario, ni a China, ni a los sojeros. Es una falta de dólares que el año que viene todos dicen que se va a revertir, con lo cual el panorama para el próximo gobierno va a ser muy diferente. Pero mientras tanto, esta situación promete muchísima más conflictividad. Esto que vivimos hoy con el transporte, que hace un ratito se levantó el paro finalmente y mañana va a funcionar la corta y media distancia en todo el país, lo vamos a vivir muchas veces, de acá hasta las PASO y de las PASO hasta las generales. Y de eso vamos a hablar con Daniel Jofra, en instantes, con el referente de los aceiteros, de la Federación de Aceiteros
de la República Argentina, que, como les dije al principio, está entre los siempre 3 o 4 primeras paritarias de los últimos 10 años. Avisos y arrancamos con él.